de mayo, luego de que hemos estado en los días previos tocando temas como para llegar a este momento. El tema que veíamos hace 2 jueves tenía por título Partícipes de la muerte y resurrección de Cristo. Y el jueves pasado el tema era Partícipes de la carne y la sangre de Cristo. Ahora, empezando este mes de mayo, el título es La Pascua de Cristo y la Pascua de María, nuestra Santísima Madre. Y entonces queremos disponernos para que este mes, en que durante todo el mes de mayo vamos a estar celebrando la Pascua y simultáneamente este mes dedicado a nuestra Madre, podamos hacerlo con fruto en nuestro camino de fe, en nuestra peregrinación como hijos de Dios. Entonces, queridos hermanos, quisiera empezar compartiendo con ustedes nuevamente un video que pasábamos ayer en el programa de Caminando con el Señor, que como ustedes saben, estamos recién estrenando el tercer programa en Radio María a las 11 de la noche, y que circunstancialmente este programa en Radio María surge cuando tenemos ya 3 años de reflexiones católicas que hemos celebrado la semana pasada. Entonces voy a pasarles el video que quiero compartir. Y si es que ustedes me pueden autorizar para poder compartir el video, entonces vamos a hacerlo así. Tengo la autorización, ¿no? Entonces es un video muy breve, pero para mí es muy significativo. Luego les explicaré por qué. Porque creo que es pertinente y significativo para el día de hoy. A ver si lo podemos ver y escuchar. Es breve, 1 minuto con 0,4 segundos. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibía en su casa. Palabra del Señor. Les cuento el video y por qué creo que es significativo. Nosotros hicimos en el mes de febrero de este año una peregrinación a Tierra Santa y fuimos a la Basílica de Nuestra Señora del Carmen, que está en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo es el monte que en el Antiguo Testamento se nos dice que se realizó una batalla entre los profetas de Baal y el profeta Elías, y el profeta Elías salió vencedor. Bajó fuego a la ofrenda de Elías. Y bueno, lo concreto es que esa acción de Elías es figura, en realidad, de los tiempos pascuales, del don del Espíritu Santo, también de los tiempos escatológicos, pero también de la presencia de María. Y entonces ahí en el Monte Carmelo llegaron, ya en tiempos de la Iglesia, unos monjes que luego fundaron la orden de los hermanos carmelitas. Y ahí han edificado un templo.
Entonces, en una de esas capillas de la basílica, celebramos la misa y les vamos a pasar un video que es de alrededor de 1 minuto, pocos segundos más, con la proclamación del Evangelio. Pero en ese lugar, el versículo antes del Evangelio, es un versículo que corresponde al Evangelio según San Lucas, en el que el Señor realiza sus obras. Es capítulo 11, ha expulsado un demonio, y entonces una mujer entusiasmada entre toda la gente que contemplaba las obras del Señor le dice: dichosos los pechos que te amamantaron. Y Jesús responde: mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y eso, por supuesto, se refiere en primer lugar a María. Ese es el versículo antes del Evangelio. Y el Evangelio corresponde al capítulo 19 de San Juan, Jesús en la cruz, en plena Pascua. El Señor contempla a María, contempla al discípulo amado, y dice esas palabras que creo todos conocemos en la cruz, una de las 7 palabras. Dirigiéndose a María le va a decir: mujer, ahí tienes a tu hijo, y dirigiéndose al discípulo le va a decir: ahí tienes a tu madre. Y de alguna forma eso representa el misterio de la nueva creación, de la nueva familia de los hijos de Dios, y conecta la Pascua de Cristo y la Pascua de María, que es lo que queremos tocar en este día. Hablemos de la Pascua de Cristo y de la Pascua de María. La Pascua de Cristo nosotros la celebramos en el Tríodo Pascual. Estamos en el tiempo que la Iglesia llama de Pascua, y es, diríamos, la culminación de la obra que viene a realizar nuestro Señor Jesucristo, nacido de María Virgen. Pero claro, nosotros comúnmente decimos que la Pascua de Cristo es la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Así nos enseña la Iglesia. Y efectivamente ahí se culmina toda la creación nueva. Sin embargo, la Pascua de Cristo se empieza a gestar desde el momento mismo de la encarnación. Y diríamos desde antes, con la concepción de nuestra Madre Santísima Inmaculada, concebida. Y entonces, para entender la Pascua de Cristo y la Pascua de María, necesitamos ver el conjunto de la obra. Y el conjunto de la obra que el Padre realiza en el Hijo único, que se encarna, es una nueva creación. Y estoy insistiendo en una nueva creación. Y nosotros tenemos que preguntarnos en consecuencia, ¿qué diferencia hay entre la primera creación y la nueva creación? San Agustín acude en nuestra ayuda. San Agustín nos dice que quien nos ha creado sin nosotros, refiriéndose a la primera creación, no nos va a salvar, no nos va a redimir sin nosotros. Es decir, cuando se realiza la primera creación, que nos relata el libro del Génesis, que veíamos en la vigilia pascual, contemplábamos en la vigilia pascual, el Señor va a crear, se dice, en 6 días, el 7º día descansa, el 6º día crea al hombre. Y cuando crea todas las cosas, el Señor va a decir: hágase. Pero hay unas palabras misteriosas en el Génesis que cuando crea al hombre, al ser humano, dice: hagamos. Y ese hagamos ha sido motivo de examen a lo largo de todos estos siglos, tanto en el pueblo de la primera alianza como en la Iglesia. Y entonces lo que entiende la Iglesia es que ese hagamos está diciéndonos en primer lugar que Dios es uno y trino, comunión de amor de 3 personas. Pero en segundo lugar, que la nueva creación se hace con la participación de la criatura humana. Es decir, la redención. Ya está anunciado de alguna manera misteriosa que el ser humano va a ser creado en 2 etapas, diríamos. Y eso se tiene que cumplir también en cada uno de nosotros.
Nosotros generalmente cuando nos preguntan qué es de tu vida o examinamos nuestra vida, nosotros pensamos en la vida natural. La vida sobrenatural, la vida eterna, incluso para los que somos bautizados, miembros de la iglesia, clérigos y laicos comprometidos, muchas veces sigue siendo misteriosa. Y entonces entender la Pascua de Cristo es entender por qué Dios se encarna y Dios viene a visitarnos para redimirnos. Pero entender la Pascua de María es entender lo que ha ocurrido ya y tiene que ocurrir en todos los seres humanos. Ha ocurrido ya en María y tiene que ocurrir en el resto del linaje humano y también en cada uno de nosotros. Y claro, lo que ha ocurrido, la Pascua en Cristo y la Pascua en María no son exactamente iguales, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre y María es criatura humana. Y entonces es muy importante. Y más porque en este año, todo este mes de mayo, es pascual. Muchas veces es pascual, pero este año significativamente pascual. Y nosotros empezamos el mes de mayo celebrando a San José Obrero. Y cuando celebramos a San José Obrero, la mayoría de las personas, dentro y fuera de la iglesia, los que celebramos a San José Obrero, creen o creemos que estamos hablando del trabajo humano para conseguir bienes temporales. Y eso nos puede confundir y no darnos cuenta que nosotros tenemos otro trabajo, que es un trabajo para obtener no bienes perecibles, sino los bienes que no perecen, como el Señor les va a decir a esos discípulos en la sinagoga de Cafarnaúm, y que hemos visto en el capítulo 6, según San Juan, la semana pasada. Entonces estos hombres, después de haber comido hasta hartarse en la multiplicación de los panes, buscan a Jesús queriéndolo hacer rey, y cuando Jesús se encuentra con ellos ya en Cafarnaúm, el Señor les va a decir que Él es el pan bajado del cielo y que quien come ese pan vivirá para siempre. Y entonces ellos les dicen, ¿qué trabajo tenemos que hacer para obtener ese pan? Y Jesús les dice, el trabajo de ustedes es creer. Y esas palabras nosotros necesitamos entenderlas, y necesitamos entenderlas sabiendo que nosotros somos parte de esa nueva creación. Y claro, para eso hay que contemplar a María, para eso hay que contemplar la Pascua de Cristo con los ojos de la obra realizada en el Señor, y en primer lugar la obra ha sido completa en María. Y entonces, ¿qué significa eso? Que el Señor viene, y en su vida oculta, veíamos el lunes 1 de mayo, que llamaban a Jesús el hijo del carpintero. Alude a que José era carpintero y que Jesús trabajó con José. Es decir, José le enseñaba a Jesús el trabajo humano, y Jesús hacía e invitaba a José a que realice el trabajo para el pan que no perece. Eso empezó con María. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en la primera parte, que se llama la profesión de fe, que en la plenitud de los tiempos, y voy a compartir el documento del catecismo, permítanme ustedes, y esto sí lo sé compartir porque es compartir texto, compartir video, todavía ese es un nivel avanzado que me falta aprender. Pero bueno, les comparto que estamos en Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, profesión de fe. Pero vamos a ir al numeral, donde se nos habla de las etapas de la revelación,
capítulo segundo de la primera parte del catecismo y vamos a ir al final de esto, de estas etapas de la revelación donde se nos habla de la revelación. Primera etapa es en los orígenes, que es cuando se realiza la primera creación, la alianza con Noé, la alianza con Abraham, la alianza con el pueblo de Israel, y luego en la plenitud de los tiempos, en la encarnación. Y entonces dice el Catecismo numeral 65, y lo voy a leer para que nos sirva para entender esto que quiero compartir. Dice, muchas, esta cita de la carta a los Hebreos, numeral 1, capítulo 1, de versículos 1 al 2. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. Y San Juan de la Cruz, comentando este capítulo 1, versículos 1 al 2 de la carta a los Hebreos, dice: porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra palabra, todo nos lo habló junto y de una vez, en esta sola palabra, porque lo que hablaba antes, en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo, por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa alguna o novedad. Y entonces, en Jesucristo se nos da todo. Y justamente esto está en uno de los libros que se llama La subida al Monte Carmelo. Entonces, claro, para mí era muy significativo porque San Juan de la Cruz es carmelita. Cuando hicimos la peregrinación, leyendo ese pasaje, en ese templo carmelita que durante siglos, todos los días, todos los años, desde que fue creado, lee ese mismo pasaje del Evangelio que hemos proclamado y que no hemos podido escuchar plenamente. Entonces es que eso tiene mucha densidad, mucha meditación, y hay que entender esa nueva creación. Y hay que entender por qué nosotros muchas veces sobrevaloramos lo que nosotros hacemos. Y diríamos, lo que nosotros hacemos, todo lo que hacemos es perecible, es pasajero, es insustancial, excepto lo que hacemos conjuntamente con el Señor. Cuando participamos de la nueva creación, en la que nosotros mismos somos hechos y participamos en esa nueva creación que realiza Dios mismo. Esa primera y nueva creación se hizo primero en María. Y en María se contempla perfectamente esas dos etapas. Nos dice la Iglesia, nos enseña la Iglesia, nuestra Madre, que María es sin pecado concebida. Es decir, en la nueva creación, el Señor ha querido preservar a María de lo que va a corresponder a todos los hijos del Padre, que en María nacerán a la vida de la gracia. María, figura de la Iglesia. Y por eso es que el Señor dice, ante el halago de dichoso los pechos que te amamantaron, es decir, la importancia en María no es lo natural, sino lo sobrenatural cuando ella
con plena conciencia, es capaz de decirle sí al Señor. Porque María y Eva no se diferencian en haber sido creadas sin pecado. Eva y Adán fueron creados sin pecado. El mayor mérito de María es que, habiendo sido creados sin pecado, por la unión natural de sus padres, Joaquín y Ana, ella se mantuvo sin pecado. Y ella fue preparada para que pueda decir ese hágase célebre, que es la respuesta al mensaje del arcángel. Y entonces ahí se cumple el hagamos. Dios que propone y una criatura humana que con plena conciencia le dice sí, hágase. Y entonces se produce la encarnación. Y en ese momento ya se empieza a producir la nueva creación. Porque Dios, el Hijo Eterno, une la eternidad y el tiempo. Y entra en el tiempo ya desde cigoto. Desde que en María se empieza a formar. Y entonces eso lo vemos cuando el Señor es llevado por María, su prima Isabel, y San Juan Bautista reconoce la presencia de esa nueva creación. El precursor salta de 6 meses de gestación. Pensaba en esos niños que veíamos, en esos bebés, en esos neonatos, en sus incubadoras. Es decir, el Eterno, la presencia del Señor empieza a manifestarse muy sutilmente. Y entonces ya se inicia una nueva creación. Se culmina y se realiza en plenitud para todas las criaturas humanas, universalmente, en la Pascua de Cristo que hemos celebrado, en el Tríduo Pascual y que seguimos celebrando en este tiempo de Pascua. Pero en María se está viviendo ya esa Pascua, porque la palabra Pascua significa paso. Y eso significa que el Eterno ha entrado en el tiempo, ha realizado esa obra de esa nueva creación, y eso empieza en María cuando el Eterno pasa, asume a María. Y María puede responder con ese sí. Es todo obra de Dios. Pero de ahí en adelante, María va a participar silenciosamente en esa Pascua. Otro pasaje significativo es la peregrinación que realiza María y José a Jerusalén, lo que nosotros en el Santo Rosario contemplamos como el misterio del niño Jesús perdido y hallado en el templo. Cuando encuentran al niño, es María quien le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Y el niño de 12 años aproximadamente le va a decir: ¿no saben que tengo que encargarme de las obras de mi padre? Es decir, de la nueva creación. Y dice San Lucas misteriosamente que no entendieron ni José ni María, y María guardaba en su corazón. La Pascua es una nueva creación, la Pascua de Cristo es una nueva creación, pero es una nueva creación a diferencia de la primera, que compromete la libertad humana. Y ese compromiso de la libertad humana requiere que nosotros con plena conciencia podamos decirle, como nuestra Madre Santísima, el Señor, hágase. Ella es la primera. El primer hágase es el de la Anunciación. Pero de ahí en adelante María, día a día, va a tener que desplegar
ese sí, contemplando el misterio que crece ante sus ojos y ante los ojos de José. Y entonces ambos van a cuidar de que esa palabra que ha caído en buena tierra empiece a crecer en gracia y en sabiduría ante Dios y ante los hombres. La vida pública de Jesús, de alguna manera, está en relación a la vida que empieza luego de que deja la casa de Nazaret. La iglesia entiende que ya ha partido José y Jesús deja a su madre, como nos dice el Génesis. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, esa mujer a la que el Señor se va a unir en la iglesia, que está prefigurada en su misma madre. Y por eso es que en Caná de Galilea le va a llamar mujer. En Caná de Galilea están en una boda. Es el anticipo de la hora de Jesús. Cuando María requiere la intervención de Jesús, porque no hay vino, Jesús le dice, no ha llegado mi hora. Y María sencillamente dirá a los sirvientes, hagan lo que Él les dice. Es decir, María ya comprende cuál es la obra que está realizando su hijo, que no entendía cuando lo encuentran en el templo, porque ella está preguntando, ¿por qué nos haces esto? Y Jesús les está diciendo que está haciendo algo más grande que compromete a todo el género humano, pero que ellos en ese momento no entendieron. Probablemente José, que pensaría, porque no se refiere ya Jesús a José como su padre, sino se refiere a su Padre del cielo. Es decir, a una nueva generación, a una nueva creación, la que realiza en el Hijo y en el Espíritu Santo el Padre, creador, pero con participación de la criatura humana, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y María, sin pecado concebida, que ha sido la puerta por la que Él ha entrado al mundo, ve cómo esa puerta del cielo y la tierra se va abriendo. Y nosotros veíamos este domingo en capítulo 10 de San Juan, del buen pastor, que Jesús dice, yo soy la puerta. Es la puerta al cielo, es la puerta a la casa del Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Él es el único camino. Cualquiera que quiera llegar al Padre sin Jesús, sin Jesucristo, es un salteador, es un engaño. Y entonces el Señor mismo nos lo decía. Pero más aún, el Señor nos va a revelar en ese mismo capítulo 10, en los versículos siguientes que hemos leído esta misma semana, dice, estando en la fiesta de la dedicación del templo, luego de Caná de Galilea, Jesús va a Jerusalén, va a purificar el templo y les va a decir, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Luego irá Nicodemo, el Señor le dirá, hay que nacer de nuevo. Y entonces ya en el capítulo 10, segunda visita de Jesús a Jerusalén, y entonces el Señor les va a decir, perdón, tercera visita, el Señor les va a decir, estando en la puerta de Salomón, dice el Evangelio. Los judíos lo acosan y le preguntan, si tú eres el Mesías, dilo claramente. Y Jesús les dirá, se los he dicho, y no quieren creer.
Pero si no creen a mis palabras, crean a mis obras. Porque las obras que yo hago no son por mi cuenta, sino son las obras de mi Padre. Y está hablando de la nueva creación. Que sabemos en la Pascua de Cristo se realiza y son sus sacramentos. Los sacramentos son la nueva creación que realiza Jesucristo y las criaturas humanas. Jesucristo es el sacramento de Dios. Y los sacramentos de Jesucristo el Señor quiere que los hagamos nosotros, las criaturas humanas, y Él. Y eso empezó en María, con su sí. Pero si nosotros no entendemos ese misterio, no comprenderemos que sin nosotros no hay sacramento, pero tampoco no hay sacramento sin Jesucristo. Y los sacramentos se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Y nosotros muchas veces no solo distinguimos, sino separamos los sacramentos. Y lo que ha unido Dios, nosotros no lo podemos separar. Entonces es común que personas que tienen, entre comillas, devoción eucarística, mariana, respetan la Eucaristía, van a misa, incluso misa diaria, incluso clérigos, pero otros sacramentos no los valoran. Y uno de los menos valorados es el matrimonio. Yo conozco muchas personas, tal vez algunos de ustedes también conoce a alguien, o de repente algunos de ustedes vive esa experiencia. Yo conozco personas que van a misa porque en realidad en su casa sienten que todo está mal. Y casi van a misa como una especie de refugio, de retiro. Pero si es que uno dice que ama la Eucaristía y no ama el sacramento del matrimonio, no ama los otros 5 sacramentos, es que no está reconociendo que los sacramentos no son algo. Los sacramentos son la obra de Dios, y entre la obra de Dios en la nueva creación que realiza Jesucristo, siempre Él está presente con nuestra participación. Pero si nos dedicamos y creemos que lo más importante es nuestro trabajo pasajero, y celebramos a San José Obrero creyendo que es, entre comillas, una cosa meramente social, que jornada de 8 horas, entonces no estamos entendiendo el misterio de quién es José, de quién es María, y la nueva creación en Cristo. Y por eso les ponía este video en el Monte Carmelo, inspirado por este carmelita, doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz, donde se nos dice claramente que necesitamos escuchar al Señor y poner en práctica. Y donde podemos tener certeza de no hay error en lo que nos dice el Señor y en lo que hacemos es en los sacramentos. Pero si yo en los sacramentos, como ocurre comúnmente, porque los sacramentos que se han, diríamos, desacralizado más, en mucho consecuencia de los seguidores de Lutero, están especialmente el sacramento del matrimonio, la confesión sacramental, la unción de los enfermos, que muchas veces se ve solamente como algo para los moribundos, y también el sacramento del matrimonio, y ahora, cada vez más, el sacramento del orden. Y entonces nosotros estamos en la necesidad de volver a mirar la Pascua como nueva creación y entender que esa nueva creación ya ha alcanzado plenitud en María, porque María ha vivido plenamente la Pascua de Cristo. Porque María
está participando plenamente en cuerpo y alma espiritual de la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y en consecuencia nosotros tenemos que ver que esas palabras que dice Jesús en la cruz, capítulo 19 de San Juan, que ya que no hemos podido tener el video, se las voy a leer en unos instantes, si ustedes me tienen paciencia. Entonces, lo que nos dice el Señor, San Lucas y San Juan, en este caso, capítulo 19, Jesús en la cruz, dice las siguientes palabras. Juan 19, versículos 25 al 27, solo 3 versículos. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo, a quien él amaba, Jesús dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Otras traducciones dicen: la recibió en su casa. Antes que ese discípulo amado, al pie de la cruz, hizo lo mismo José. Que José, cuando se entera que María está gestando, decide repudiar a María en secreto. Y en sueños el Señor, a través del ángel, le dice: no tema, José, recibir a María. Y dice que José se despierte y recibe a María. Cuando se recibe a María, se está recibiendo la nueva creación. Se está recibiendo a la figura más eminente de la iglesia. Y se está recibiendo en María la obra que va a realizar Jesucristo en la cruz, donde María está de pie. Como nos dice el mismo Evangelio según San Juan en el mismo capítulo 19. En esta versión que hemos leído, es el estaba. Estaba, pero estaba de pie. Eso es lo que significa en el original griego. Es decir, María está en gesto sacerdotal. Ella, como el sacerdote de la nueva alianza, ella está celebrando el sacramento que su hijo, de ese costado abierto de Jesucristo dormido en la cruz, va a brotar la nueva Eva, porque él es el nuevo Adán, es decir, la iglesia. Y entonces la Pascua es una nueva creación para crear una nueva familia, la de hijos de Dios, un nuevo linaje. Pero no podemos ser hijos de Dios sin nuestro asentimiento libre. Y para eso se nos da el don de la fe. Y María es la mujer que, a diferencia de Eva, escucha la palabra y la cumple. Y es la mujer que nos dice que hagamos lo que el Señor nos dice. Entonces, ser mariano y no escuchar al Señor no es ser mariano. Ser mariano y creer que es echarle discursos a María no es ser mariano. Ser mariano y no vivir los sacramentos sin división, sino distinguiendo que son distintos pero son unidad. Y si es que son casados, significará vivir el sacramento del matrimonio. Si es que son clérigos, significará vivir plenamente el sacramento del orden. Y en sus estados de vida,
los niños bautizados, los niños que han hecho la primera comunión, los jóvenes que han hecho la confirmación. Y entonces nosotros tenemos que entender que la obra de Dios es una nueva criatura humana, hija de Dios, y hay sacramentos que son, diríamos, entre comillas, estructurales, en los que se construye la casa. Y esos sacramentos son los que imprimen carácter, según lo que nos enseña la Iglesia, que se reciben una sola vez. Y eso es el bautismo, es la confirmación, el matrimonio y el sacramento del orden. El matrimonio solo se puede recibir por segunda vez si es que alguien enviuda, pero si no, hay bigamia. Y entonces nosotros tenemos que entender cómo en María se cumple todo eso. Porque ella es una criatura generada desde la gracia, por amor natural de sus padres, pero preservada del pecado original, igual que Eva, es la nueva Eva. Jesús es Dios y hombre verdadero. Entonces es más que un nuevo Adán, es la unión esponsal entre lo divino y lo humano, entre lo eterno y lo temporal, entre el cielo y la tierra, para realizar esa nueva creación, que es el trabajo que viene a hacer Jesús para el Padre. Hoy contemplábamos pasajes del capítulo 14 del Evangelio según San Juan, en este 4 de mayo, en que en el Perú y en otros países en nuestro continente hemos celebrado a los santos apóstoles Felipe y Santiago. El domingo, quinto domingo de Pascua, contemplaremos nuevamente ese pasaje, pero más ampliamente, los 12 primeros versículos. Y entonces es el capítulo 14. Es decir, estamos contemplando la segunda parte del Evangelio según San Juan, que como ustedes recordarán, la primera parte va del capítulo 1 al capítulo 12, la segunda parte del capítulo 13 al capítulo 21. La segunda parte es pascual. La primera parte es preparación para la Pascua. Y entonces, en el capítulo 13 se nos presenta el amor extremo. Empieza con el lavatorio de los pies, lo hemos visto el Jueves Santo. Y luego Jesús va a anunciar que lo van a traicionar, que lo van a abandonar. Y Pedro, que dice que lo va a seguir a donde vaya, el Señor le dice que lo va a negar. Y que ya no va a estar con ellos mucho tiempo. Y entonces ellos están desolados, confundidos profundamente. Ya no entienden nada. Y entonces Jesús en el capítulo 14 empieza consolándolos. Que no se aflija vuestro corazón. Porque voy a la casa del Padre y en la casa del Padre les voy a preparar una mansión. Hay muchas estancias. Y ustedes ya conocen el camino. Y veremos ese pasaje con esa pregunta de Tomás. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús les revelará: yo soy el camino y la verdad y la vida. Antes ya en el capítulo 11 ha dicho, y la resurrección, a Marta y a María. Y entonces Jesús está en ese mismo cenáculo donde se instituyó la Eucaristía, en ese mismo cenáculo donde María y los apóstoles estarán en oración en Pentecostés, les está revelando el misterio de la nueva creación. Y María definitivamente debió estar presente, porque antes de su Pascua, el Señor
espera la llegada de María. Porque María va a ser la única criatura humana que va a poder participar en ese momento de la Pascua de su Hijo amado. Por eso no vemos después de esas palabras en la cruz a María. No va con las mujeres al sepulcro. Ya no se la menciona más en el Evangelio según San Juan. Solo la vamos a ver en San Lucas, en oración en ese mismo cenáculo con los apóstoles, que han completado el número 12. Queridos hermanos, contemplar la Pascua de Jesús y la Pascua de María es iluminar lo que el Señor quiere realizar en nosotros. Y nosotros tenemos que saber que los misterios pascuales, es decir, los sacramentos de Jesucristo, que es la manera en que Jesucristo se ha quedado con nosotros luego de ascendido a los cielos. Por eso el Señor dirá en ese mismo capítulo 14 que estamos citando, y lo veremos este domingo: me voy a la casa de mi Padre, pero regresaré. Y entonces ellos no entienden, el Señor se ha quedado con nosotros. Lo entenderán recién poco a poco, luego de Pentecostés, y la iglesia poco a poco lo va entendiendo. Y nosotros tenemos que comprender que para vivir plenamente la fe de la iglesia, para ser verdaderamente eucarísticos y marianos, lo primero que tenemos que hacer es participar en las obras de Dios, en ese trabajo que el Señor quiere hacer con nosotros, que es la nueva creación. Y eso empieza en los sacramentos. Pero si nosotros vamos a un bautismo, o somos padres, en el caso de ustedes, de niños que se van a bautizar o se han bautizado, o son padrinos de esos niños, y creen que lo que van es a una ceremonia donde lo más importante es el componente social, o han llevado o han visto a sus hijos, nietos o familiares en la primera comunión y creen que lo más importante es el componente social, o igual en la confirmación o igual en el matrimonio. Y no entienden y no entendemos cuál es la obra del Señor, es porque nos está pasando lo mismo que le pasó a José y a María, cuando no entendían las palabras de que hay que hacer las obras del Padre. Y las obras del Padre que Jesús realiza, porque Él y el Padre son uno, y si no le creemos a lo que nos dice, creamos a sus obras, es que Él está haciendo de nosotros nuevas criaturas, hijos de Dios, pero que necesitamos nosotros la obediencia de la fe. Y eso es ser mariano. Pero si creemos que ser mariano es hacer novenas, echarle discursos a María, y descuidamos esto, estaríamos cometiendo un error. Y por eso es que contemplar este misterio nos va a ayudar no solo a vivir mejor este mes de nuestra Madre, sino que podamos escuchar a lo que nos dice el Señor y vivir la Pascua que hemos celebrado, la Pascua de Cristo, porque un día nosotros estamos llamados también como María a vivir esa misma Pascua. Entiendo que estas cosas que les digo, de repente ustedes ya las conocen, las han escuchado muchas veces, pero las cosas del Señor justamente necesitamos escucharlas muchas veces, porque cada vez vamos a encontrar nuevas luces, y cada quien en su propia circunstancia. Y entonces, en este 4 de mayo, en que hemos celebrado hoy día estos apóstoles,
Ayer nos hacían varias preguntas en el programa de Radio María sobre la oración, sobre el silencio. Y yo les decía ahora a las personas que el apóstol Felipe es un ejemplo de oración. Porque si nosotros aprendemos a escuchar al Señor, por ejemplo, en Felipe veremos cómo él poco a poco va creciendo en su oración. Y entonces de llamar a Jesús, el hijo de José de Nazaret, cuando lo presenta en el capítulo 1 de San Juan a Natanael, que generará la respuesta de Natanael, de Nazaret no puede salir nada bueno, hasta que el Señor le dice, antes que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Y Natanael va a ser la confesión de fe más grande que hay de ningún apóstol en todo el Evangelio según San Juan. Pero luego vemos a Felipe en la multiplicación de los panes. Dice Jesús, sabiendo lo que iba a hacer, le dice a Felipe, ¿cómo hacemos para dar de comer a toda esta gente? Y lo primero que se le ocurre a Felipe es que cuánto dinero necesitamos. Y luego ya Felipe le preguntará, como hemos escuchado hoy día, también capítulo 14, lo que veremos también el domingo. Muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, Felipe desea ver a Dios. Todavía no se da cuenta que Jesucristo es Dios. Todavía no se da cuenta que el sacramento, cada uno de los sacramentos, es Dios. ¿Cuántos esposos que han recibido el sacramento del matrimonio no se dan cuenta que son ministros de un sacramento de Dios, que tiene que significar el amor de Dios? Y entonces dicen, me habré equivocado, ya no siento, ya no me gusta, y reniegan de Dios, y creen que pueden ser piadosos, que pueden ser marianos, renegando del sacramento. Como si María hubiese despreciado a José, como si José no hubiese acogido a María. Y entonces, ¿qué testimonio van a hacer para sus hijos? Igual podríamos decir del sacramento de la confesión sacramental. ¿Cuánta gente dice, padrecito, rapidito, porque quiero confesar, quiero comulgar? Entonces no van a buscar al Señor, no van a buscar un nuevo nacimiento, un nuevo bautismo, renacer, porque no es que comprenden que el pecado es lo más grave y que el Señor misericordioso se acerca a tocarlos como leprosos, sino creen que es una especie de psicoterapia, de catarsis y una especie de trámite, entre comillas, para acoger al Señor. Entonces comulgan, pero no comulgan con Cristo total. Y por eso es que nuevamente repiten los mismos pecados. Igual podríamos decir para cada uno de los otros sacramentos. Y por eso es que tenemos que comprender que Jesucristo es el sacramento de Dios. El Dios invisible, Espíritu puro, eterno e inmortal, se hizo visible cuando asume nuestra naturaleza humana en las entrañas purísimas de la Virgen María. Es decir, María participa en esa obra para que el sacramento de Dios, el misterio pascual, se pueda realizar. Entonces yo no puedo ser mariano sin amar los sacramentos. Yo no puedo, algunas personas me decían hace poco, padre, no voy a misa porque voy al Santísimo. Y entonces no solo ocurre lo que ya han hecho los protestantes, que han descuartizado los sacramentos y dicen el bautismo sí, los demás no, sino también la propia Eucaristía. Que también en la Eucaristía, ahora la gente dice yo soy eucarístico, pero no les gusta la mesa de la palabra y no quieren comulgar con la palabra de Dios.
Y por eso es que dicen, no, yo voy al Santísimo, pero no voy a misa. Y entonces no entienden que la exposición del Santísimo en la custodia o la presencia del Señor en el sagrario es extensión de la misa. Y entonces creen que una cosa es la misa y otra cosa es la presencia del Señor con nosotros. Y por eso es que si esas personas no escuchan, no somos como María. Porque María es la que escucha, incluso lo que no entiende, lo guarda en su corazón, y el Señor poco a poco le va dando la luz para que ella descubra la obra de Dios. ¿Por qué no lo descubrimos nosotros muchas veces? Porque andamos apurados, con ruidos, porque nuestra oración no es escuchar, y porque en realidad no acogemos al Señor. Entonces buscamos otras fórmulas, otras cosas en las devociones, y las devociones que deberían de llevarnos para aumentar nuestro fervor, muchas veces hacen que aumente nuestro orgullo, nos sintamos mejores. Y entonces hay gente que tiene expresiones parecidas a las que voy a decir. En algunos grupos les dicen a las personas, bueno, como tú ya te consagraste a María, tú tienes que decir, porque a ti el Señor sí te escucha. Como si es que esas personas no entendieran que todos estamos consagrados a Dios, incluida María. Y que lo que nos falta es escuchar al Señor, no que el Señor nos escuche a nosotros. Por eso, queridos hermanos, en este mes mariano, hemos querido que dediquemos unos minutos para que en la oración le preguntemos al Señor si verdaderamente lo escuchamos y tenemos fe, y que le preguntemos a nuestra Madre en la oración si es que verdaderamente estamos haciendo lo que Él nos dice. Porque el mismo Evangelio según según San Lucas, se nos refiere en dos pasajes, en que dos grupos de personas van con María a buscar a Jesús, y Jesús no los recibe, ni a ellos ni a María, porque quieren utilizar a María no para escuchar al Señor, sino para que el Señor haga lo que ellos quieren y no hacer lo que el Señor nos dice. Y entonces lo que se nos está diciendo también es que hay formas, diríamos, de ser marianos, entre comillas, que no son conformes a la revelación pública. Y entonces hay personas que no conocen la revelación pública y a veces se aferran a revelaciones que no son parte del depósito de la fe. Y voy a terminar compartiendo con ustedes lo que nos dice el catecismo justamente sobre esas revelaciones públicas y esas revelaciones particulares. Porque está aquí en este mismo numeral. Siguiente, no habrá otra revelación, dice numeral 66, numeral 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente. Y yo no puedo vivir más plenamente la revelación si no escucho al Señor y lo pongo en práctica, como nos enseña el mismo Señor en el Evangelio según San Mateo, en el Sermón de la Montaña, capítulo 7, dice: quien escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, es como ese hombre necio
que edificó su casa sobre arena. Quien escuche estas palabras mías y las pone en práctica es como el hombre prudente que edifica sobre roca. Nosotros, hermanos, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que nuestra madre nos enseña. Yo voy a detenerme acá para poder tener algunos minutos de preguntas y comentarios. Les agradezco por su paciencia. Gracias, Padre. Tenemos una pregunta del público que nos dice, Padre, ¿puede hablarnos un poco más acerca de la relación de María con la Santísima Trinidad? La relación de todas las criaturas humanas es con Dios y Dios es uno y trino a través del Hijo único. Y entonces lo que nos revela la enseñanza y hoy la enseñanza en el que hemos visto en esta fiesta del apóstol, de los apóstoles Felipe y Santiago, es que Dios es Trinidad, lo complementará en los próximos días, lo veremos, cuando nos hable del Espíritu Santo. Pero Jesús y el Padre son uno. Quien ve a Jesucristo ve al Padre. Y entonces toda la obra de la nueva creación es trinitaria y todos los sacramentos son trinitarios. No solo María, sino todos nosotros y la creación entera. Entonces María lo que tiene es que ella empieza a descubrir ese misterio que se les empieza a revelar cuando el Señor les dice que viene a hacer la obra del Padre Celestial. Y entonces, poco a poco, el Señor le irá explicando a María las Escrituras. Porque en algún momento María tuvo que experimentar la desolación del hijo que dejaba a la madre viuda para encargarse a dedicación exclusiva de los asuntos de su padre. Y entonces María tuvo que comprender que el Hijo en el Espíritu Santo hacía la voluntad del Padre. Y eso también lo tuvo que comprender María, sobre todo en el momento de la pasión y muerte de nuestro Señor. Y por esa razón probablemente es que ella no va al sepulcro, porque ella sabía de alguna manera misteriosa que eso era el paso que se tenía que dar. Entonces nosotros, claro, no sabemos todos los detalles, pero María lo que nos muestra, y por eso su oración perseverante en Pentecostés, que María tenía conciencia de la realidad misteriosa del Dios uno y trino. Y entonces por eso es que ella puede acoger como hijos a los que han abandonado, han dejado solo, han negado a su Hijo amado. Porque entiende que se está produciendo una nueva creación, una nueva gestación. Y entonces ella entiende que esa maternidad ya no es en el orden natural, sino sobrenatural. De alguna manera el discípulo amado, que representa a la humanidad entera, porque no es el discípulo que ama al Señor, sino es el discípulo amado, y el Señor ama a todos, a su creación entera. No es que el Señor tenía favoritos, engreídos, como a veces alguno puede interpretar equivocadamente de esa expresión del Evangelio. Entonces nosotros estamos llamados a ser discípulos amados. ¿Qué es lo que impide eso? Que tenemos otros amores, que tenemos un corazón dividido. Y por eso es que nosotros tenemos que acudir al auxilio de María, porque María tuvo corazón indiviso. Es decir, el amor de María
era un amor que no solo era eros, no solo era filía, sino también agape, porque así fue llena de gracia desde su concepción y en plenitud en el momento de la anunciación. Entonces, claro, María es silenciosa, contempla el misterio, se llena de asombro. Nosotros, por el contrario, parloteamos por aquí y por allá. Yo veía hace poco una persona que me decía, Padre, enséñeme cómo puedo yo ayudar para hacer corrección fraterna a otra persona. Pero en realidad lo que esa persona quería era compartirme su chismografía y hablarme mal de otras personas. Y yo le decía, usted no está preparada para hacer corrección fraterna. Indíquele a sus amigas a las que usted dice que tanto quiere que busquen un sacerdote. Nosotros murmuramos. Y eso es expresión de división. María es la mujer de la contemplación y la oración, de la escucha atenta. Y por esa razón es que María, desde esa primera expresión que recoge San Lucas, entiende que Jesucristo, que su Hijo, tiene que hacer la voluntad del Padre, porque ella sabe que el Padre no es José. Ella sabe que es obra de Dios, no obra humana, esa vida que ella acogió y que cuidó y que se entregó por todos nosotros. Sí, padre, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos han hecho. Dice, padre, en muchos textos se asocia la Pascua de María solo con la Asunción de María. ¿Puede aclararnos ese concepto? Es que igual que la Pascua de Cristo es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, la Pascua de María y la Pascua a la que estamos llamados todos nosotros empieza cuando el Señor empieza a tomar posesión en nuestra vida. Cuando tomamos conciencia que somos de Cristo, que somos su templo, su casa, y María toma conciencia de esa realidad muy tempranamente. La Asunción es la culminación, diríamos ya la coronación, la glorificación, pero la gloria pasa por la cruz, pasa por Jerusalén, pasa por el Gólgota, y María estuvo de pie. Y ya desde la presentación del niño en el templo, Simeón le va a anunciar, y a ti una espada te atravesará el corazón. Y entonces María va a experimentar muchos momentos de prueba. No solo antes del nacimiento, en el viaje a Belén, cuando tienen que huir a Egipto, cuando tienen que vivir en el silencio de la austeridad y de la pobreza. Pero claro, a nosotros nos gustan los hitos, lo llamativo. Y entonces la Pascua es el paso del Señor, y María toda su vida fue la llena del amor de Dios. El capítulo 10 lo entendemos, María entró por la puerta, que es Jesucristo, porque el Hijo creó a la Madre. Y entonces María vivió para hacer la voluntad de Dios. Y se fue preparando para ese momento glorioso que va a terminar, como decimos en el quinto misterio de los misterios gozosos, en la coronación. María llega a la casa del Padre. La Asunción alude más a ese tránsito de la vida presente a esa vida gloriosa. Pero esa vida gloriosa alcanza plenitud cuando ella logra contemplar el rostro como pedía Felipe.
De acuerdo, padre, gracias. Tenemos otra pregunta más. Dice, en el pregón pascual se dice, necesario fue el pecado de Adán. ¿Puede explicar por qué se dice necesario si el pecado no debería ser nunca necesario? ¿Acaso para mostrar divinidad de Jesús tuvo que ser necesario el pecado? El pecado es, como dice el apóstol San Pablo, la revelación nos muestra justamente la ley del pecado. La ley es para evidenciar el pecado y el pecado es manifestación que nosotros, las criaturas humanas, creadas como Adán y Eva sin pecado, buscamos no en la obediencia y en la escucha, sino en lo que nos es llamativo a los sentidos, en lo inmediato, y el pecado es consecuencia justamente de esa primera desobediencia. Y entonces, esa primera desobediencia es para manifestar la necesidad de una acción conjunta, que la humanización, como nos enseña el Concilio Vaticano II, es plenamente revelada en Jesucristo. Numeral 21 de la Constitución Gaudium et Spes. En Jesucristo se nos revela quién es Dios y quién es el hombre. Y entonces, ese pecado primordial, lo que nos muestra es que no podemos humanizarnos sin Dios. Y la tentación es justamente, como dice la serpiente, cuando incita a la desobediencia a Eva, si comen no van a morir, van a ser como Dios. Querer ser Dios en la desobediencia. Y justamente la desobediencia es signo de la esclavitud, porque la libertad es ser liberados, valga la redundancia, del pecado. Y la tentación en la que cayeron Adán y Eva es que era desobedeciendo a Dios iban a ser libres. Entonces, para que en la pedagogía divina nosotros comprendamos esa verdad y podamos con plena conciencia decirle al Señor sí, tenemos que saber, como nos dirá el mismo Señor en el diálogo con Pilato, que es la verdad, que es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, quien nos hace libres. Y esa verdad es que Dios nos ama infinitamente más allá de nuestro pecado. Entonces el pecado es consecuencia del riesgo que supone la creación de criaturas libres al extremo que en su capacidad de elección pueden rechazar al Señor. Pero el amor misericordioso que nos ofrece su perdón es, por eso, dichosa la culpa, porque en Jesucristo se nos manifiesta ese perdón, esa reconciliación y ese camino, esa verdad que nos hace libres. No es que el Señor se equivocó en la primera creación. No es que el Señor hizo mal las cosas, sino que la creación del hombre, desde el mismo Génesis, desde el principio, está llamada a ser una obra conjunta, humana y divina, y esa obra es el sacramento de Dios. Y entonces, claro, son cosas densas, pero nosotros siempre buscando lo inmediato, lo superficial en nuestros silogismos supuestamente lógicos, podemos equivocarnos. Por eso es que hay que tomar nota de cada palabra, y justamente mencionaba el capítulo 10 de San Juan, que dice, junto a la puerta de Salomón. Es decir, esa sabiduría de Salomón no es suficiente.
Porque el ser humano con su razón y con su inteligencia puede torcer cualquier cosa, más aún herido por el pecado, incluso las palabras de Jesucristo. Pero las obras de Jesucristo no pueden ser torcidas por el ser humano. Y la obra se culmina en la cruz. Podría surgir un ateo, podría surgir un agnóstico, que nos dice, no creo en Jesucristo que ha muerto en la cruz, no creo en la resurrección, no creo en Dios. Lo puede decir intelectualmente, pero hay que ir a esa misma persona en su lecho de dolor y preguntarle, ¿tú estás seguro que lo que tú crees, sabes en qué te apoyas para rechazar a Dios la oferta de poder alcanzar perdón y vida eterna? Entonces será la hora de la prueba. Pero claro, como diletantes en la puerta de Salomón, hacemos ejercicios intelectuales, decimos sí, no. Yo, en mi corta experiencia de clérigo como capellán en el hospital, he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que durante toda su vida se declaraban ateos, agnósticos, y que los familiares asustados tenían temor de que puedan recibir los sacramentos. Y en más de una ocasión he ido a hablar con personas así. Y lo que les decía es, ¿y usted está seguro, 100%, que no existe Jesucristo, que no hay cruz y no hay salvación y vida eterna? ¿En qué se fundamenta? Porque si usted tiene la menor duda, yo le aconsejo que acuda a Jesucristo. Y en mi experiencia, por lo menos, nunca encontré a alguien que me diga no, que rechace la oración, que rechace los sacramentos. Pero claro, a nosotros nos gusta parlotear, hablar y entonces hacer diletantes y ejercicios, etcétera, y pensar por otros. Pero esto es algo que se resuelve en la relación íntima de cada persona con Dios. Sin embargo, la propia revelación nos muestra que en el Gólgota hay dos crucificados. Uno que en su desesperación reniega y rechaza la cruz. Y otro que le suplica al Señor que se acuerde de él. Por eso es tan importante que nosotros nos demos un tiempo para reflexionar en el misterio de la cruz. Lo hemos celebrado justamente ayer en la fiesta de la veneración de la Santísima Cruz. Y lo que nosotros sabemos es que la cruz es medicina justamente contra la soberbia, contra la rebeldía contra Dios. Pero lo que necesitamos comprender es que somos una familia, la de hijos de Dios, y como María, estar al pie de la cruz de nuestros hermanos. Y preguntémonos, ¿qué pedía María cuando estaba frente a la cruz? ¿Pedía que el Padre baje a Jesús de la cruz? ¿O pedía por esos hombres, incluidos los apóstoles, que habían abandonado a su Hijo amado y los que se burlaban de él? Pongámosle en oración. Yo pienso y yo creo que nuestra Madre estaba orando por todos nosotros que no entendemos y no acogemos la salvación que se ha manifestado en su Hijo amado. Y la Iglesia está llamada a dar testimonio de ese amor. Y en algún momento ella fue la única luz en todo el mundo, en ese sábado santo de las tinieblas. Pero luego de esas tinieblas se manifestó la luz, porque Jesucristo ha resucitado. No hay criatura humana, no hay ningún jefe, fundador de religiones, que diga lo que ha dicho Jesucristo,
y que haya hecho lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos dar gracias porque hemos recibido el don de la fe que nos hace capaces de acoger esa revelación. Sí, padre. Tenemos otra preguntita que dice, padre, María es la madre de Dios, esto es madre de Jesús. Sus dos naturalezas, que es divina y humana, de ahí su grandeza. ¿Es así? ¿Puede darnos más luces de esto? ¿Las dos naturalezas de quién? De Jesús. Nosotros confesamos con la Iglesia desde el Concilio de Nicea, Constantinopla, y expresado más en el Concilio de Éfeso, es que Jesucristo es persona divina y tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Entonces María es madre de Dios en cuanto Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Claro, María es criatura. María es madre en el orden temporal. Ya no es que María es diosa. Entonces eso es como nos enseña la Iglesia. Entonces por eso María es criatura. María no es diosa. María no hace milagros. María es intercesora. Como todos los santos, quien hace los milagros es el Señor a través de esas criaturas humanas. Y esos milagros los sigue realizando el Señor. Que como le dirá a esos apóstoles en el mismo capítulo 14 que estamos refiriendo el día de hoy y veremos el día domingo, Jesucristo le dirá, y verán cosas mayores y harán cosas mayores. Y la Iglesia y los ministros de la Iglesia hacen cosas mayores que María en cada Eucaristía y en cada sacramento. Entonces a nosotros en realidad a veces estas visiones un poco emocionales, afectivas, que no se fundamentan en la escucha, nos pueden llevar a conclusiones confusas. Por eso es que María nos dice que hay que escuchar al Señor. Nos lo dice el mismo Padre en el Tabor, a través de esos tres testigos, esos tres discípulos. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Lo comentaba también ayer. El pueblo de Israel aprendió en ese famoso Shema Israel, escucha Israel. Nosotros vivimos en una época donde nosotros queremos ser escuchados y no escuchar al Señor. Y hay que aprender a reconocer la voz del Señor para encontrar el sentido de las enseñanzas, de la revelación y que la Iglesia como maestra nos transmite. Porque si no, las interpretamos a nuestra manera. De acuerdo, padre, gracias. Aquí tenemos una pregunta también de público. Dice, ¿se puede hacer padrinos de una bebé de meses a personas mayores de 70 años? Ya bueno, es una pregunta bastante específica y bastante concreta. Habría que ver con esas personas por qué han escogido a esas personas mayores de 70. En principio no hay oposición. Pueden ser padrinos. Porque los padrinos, lo que se demanda de los padrinos de bautismo es que tengan vida de fe. A veces los padres escogen a los padrinos pensando en personas que tienen pecunio, que tienen capacidad adquisitiva y que pueden, diríamos, ofrecer bienes pasajeros a sus hijos. Y compadres, gente que son sus amigos, sus compañeros, etc. No, el padrino es para que ayude a los padres a hacer un testimonio de fe ante el ahijado o la ahijada. Y la verdad es que la mayoría de las personas llega a bautizar a sus hijos
sin comprender ese sacramento que es puerta para entrar a Jesucristo. Cuando se interroga en ese escrutinio antes del bautismo a los padres y padrinos, se les pregunta, ¿qué piden para su hijo? Para su hija. Y la respuesta que nos enseña la Iglesia es la fe y la vida eterna. Entonces, si lo que están creyendo es que el padrino es para que les ofrezca bienes pasajeros, dirán, pues ya tiene 70 años, ya se va a morir, no va a servir. Pero si es que esos son hombres de fe, serán santos probablemente, y seguirán ayudando a sus ahijados más eficazmente, incluso si llegan a la patria celestial. Entonces, claro, el sentido de esa pregunta tan específica necesitaría entender el contexto específico de quien la hace. De acuerdo, padre. Gracias por su respuesta. Aquí tenemos una última pregunta que dice, padre, según la Iglesia, el matrimonio es una vocación. Entonces no todos deberían casarse y sin embargo a lo largo de la historia la mayoría de gente se ha casado. Quizás se deba esto a que se ha banalizado este sacramento mucho más que otros. ¿Cómo saber si estamos llamados o no a esta vocación? A ver, yo no sé qué entenderá esa persona por vocación. La Iglesia lo que nos enseña es que la vocación es a la santidad. Y esa vocación es universal. Entonces, esa santidad a la que estamos llamados tiene distintos estados de vida. Y uno de esos estados de vida que la Iglesia bendice y ha hecho Jesucristo sacramento es el matrimonio. Entonces, si la gente no entiende qué es el sacramento del matrimonio, ni entiende qué es la vocación, entonces surge una pregunta tan confusa como la que han hecho. Y que lleva también a una conclusión mucho más equívoca. Entonces, decir, bueno, como no tienen vocación, entonces por eso no viven el matrimonio. Yo diría nuevamente, son casos tan específicos a partir de los cuales la gente quiere generalizar, que yo lo remito a que vayan al catecismo de la Iglesia Católica. Les voy a compartir, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos es que no estamos evangelizados y no somos conscientes de nuestra ignorancia. Y entonces, claro, necesitamos ser conscientes que no sabemos, porque cuando uno cree que sabe, o que necesita algún detallito de procedimiento, y no se da cuenta que lo que nos falta es la fe, claro, vamos a tener dificultad. Y eso está pasando muy comúnmente ahora, ¿ya? Y por eso es que me atrevo a decir estas cosas un poco que pueden parecer tan duras, ¿no? Pero lo que quieren es llamar a que justamente podamos tener nosotros una comprensión de lo que es esas obras, de esa nueva creación que el Señor quiere hacer. Entonces, claro, en abstracto es muy difícil, ¿ya? En abstracto uno puede pensar, imaginar nuevamente cualquier cosa. Entonces, claro, sería más factible que alguien no me hable en teoría, sino me diga, en mi experiencia yo me he casado, tal cosa, etcétera, etcétera, y entonces creo que mi matrimonio no sirve, no funciona, me equivoqué, no sé. Pero que me hablen en general, en abstracto, que el sacramento del matrimonio, etcétera, es de diletantes. Eso no es de Dios. Eso viene justamente de esas curiosidades un tanto confusas que hay que tener cuidado. Voy a compartirles, ¿ya? Brevemente. Simplemente para invitarlos a que lean un poco más sobre el sacramento del matrimonio, capítulo 3 de la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, los 7 sacramentos de la Iglesia. El artículo 7 nos habla del sacramento del matrimonio. Y entonces, lo que se nos dice que el matrimonio es obra sobrenatural. Hay un matrimonio natural que en Cristo, en la nueva creación, ha sido elevada a sacramento. Es decir, el sacramento del matrimonio es parte del designio amoroso de Dios para que nosotros podamos participar de la familia nueva, de la familia divina, de la familia de los hijos de Dios. Entonces, ese sacramento
está inscrito en la vocación a la que la naturaleza humana está llamada a ser justamente comunión de amor de varias personas. No solo para la procreación natural, sino sobre todo para que se ayuden a alcanzar la vida nueva, la vida de hijos de Dios. Y entonces, la vocación a la santidad es fundamentalmente una vocación de todo ser humano llamados al amor de Dios. Y el matrimonio es para que descubramos ese amor de Dios. Pero si nos quedamos en el sacramento del matrimonio con un mero amor humano, como un mero contrato para alcanzar fines pasajeros y fines temporales de dos criaturas humanas pecadoras con amores imperfectos, y no entienden que la vocación es a la santidad, entonces no van a entender ni la vocación ni el matrimonio. Y eso está pasando, porque los testigos del matrimonio, que son justamente los ministros del sacramento del matrimonio, que son los esposos, en la gran mayoría de los casos han caído en el engaño de separar los sacramentos. Y entonces el Señor nos invita a distinguir, pero no a separar. Nosotros no sabemos separar. El que separa es el diablo. Y cuando se trata de separar la cizaña, el Señor lo hará, no nosotros. De acuerdo, padre, muchas gracias. Más bien tenía que, aquí por interno me mencionan que agradecemos de parte de todo el equipo de Reflexiones Católicas a Cristian Bermúdez por su testimonio y reiteramos la invitación a la Santa Eucaristía del sábado 6 de mayo a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, padre, por su reflexión, por sus respuestas a todas las preguntas hechas, siempre con tanta diligencia. Gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por su paciencia y gracias al Señor que nos reúne. Vamos a terminar con una oración y les daré la bendición de Dios. Y invitarlos también a ese nuevo espacio que tenemos ahora los miércoles. Ahora estamos con una agenda un poco más intensa, porque tenemos miércoles a las 11 de la noche y jueves a las 8 de la noche. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta, ambos espacios están pues íntimamente vinculados, porque parten de la misma fuente y tienen el mismo medio, que es la misma criatura humana. Entonces queremos hacer la voluntad de Dios. Y los invito a que participen. Y que no solo asistan como oyentes, sino que puedan comentar, puedan preguntar, ya sea por las llamadas telefónicas o por los comentarios de WhatsApp. Ayer yo preguntaba en el grupo que tenemos de Reflexiones Católicas, ¿quiénes van a estar presentes? Y de todos los que dijeron que iban a estar presentes, solo una persona hizo preguntas. Los otros fueron, seguro, oyentes distantes y claro, no hay que perder las oportunidades de interacción, porque nosotros somos seres de relación y seres de comunión. Y nuestro mayor error es creer que ya sabemos. Y no nos damos cuenta que estamos ante el misterio insondable de Dios. Y que ninguno de nosotros, ni siquiera toda la iglesia peregrina, podemos penetrar en todo ese misterio. Eso es algo que incluso la iglesia a lo largo de los siglos poco a poco va haciendo, pero que no vamos a alcanzar en plenitud en la vida presente. Entonces a veces creemos que nuestra catequesis de primera comunión, de confirmación y las cosas que de repente en nuestros grupos parroquiales tenemos ya nos alcanza y nos sobra y ya sabemos. Yo por lo menos cada vez que puedo trato de insistir en que eso es un error, porque creo que justamente tenemos que darnos cuenta que la obra que se está realizando nos desborda totalmente, pero el Señor quiere que nosotros participemos
Y no podemos participar siendo autosuficientes, creyendo que ya sabemos. Y por eso es tan importante la cruz, como les decía, porque es medicina para esa soberbia, que es muy difícil que nosotros la reconozcamos en nosotros mismos, y por eso es que nuestra fe tiene que ser probada. Y María justamente nos enseña eso, porque ella es la humilde hija de Sión. Vamos a dirigirnos a ella con fe para que nos ayude. Nosotros aquí presentes, a la Iglesia de Lima, a la Iglesia en el Perú y a la Iglesia Universal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, hermanos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles y el próximo jueves, si el Señor así es su voluntad. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Gracias a Dios y gracias a ustedes por su paciencia. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, Gracias a Charlie. Dios. Gracias, Padre Augusto. Gracias a Dios.